Dogmática jurídica. Nino explica que es una modalidad de ciencia jurídica caracterizada por ciertas actitudes ideológicas, ideales nacionales, respecto del derecho positivo, por determinadas funciones que cumple en relación a ciertas técnicas de justificación que propone. La adhesión dogmática al derecho positivo. Sostiene Nino que el calificativo dogmática con el que se señala a ciertas investigaciones jurídicas implica aceptar dogmáticamente como verdad irrefutable la fuerza obligatoria del derecho positivo. Nino afirma que la aceptación de una norma jurídica puede ser racional. La adhesión a ella se ve justificada tras haber cotejado el contenido de la norma con otras normas y criterios valorativos de justicia, conveniencia, etc. Dogmática. La adhesión se funda, por ejemplo, la autoridad que la dicta, la eficacia que tiene la norma, etc. La actitud de adhesión a la legislación y la creencia que tiene de que tiene ciertas cualidades formales han sido dogmáticamente aceptadas por la ciencia contemporánea. En la ciencia jurídica actual es una adhesión dogmática que se basa en el hecho de que las normas fueron sancionadas por ciertos órganos de eficacia general. Nino considera que la dogmática jurídica cumple una función sumamente relevante, la de reformular el derecho, proponiendo precisiones para sus términos vagos, completando lagunas, resolviendo incoherencias y ajustando sus normas a determinados ideales axiológicos. Solo que no lo hace abiertamente, sino por medio de ciertas técnicas cuyos resultados aspiran a tener un carácter científico. El modelo dogmático del legislador nacional. Para Nino, las formas en las que la dogmática jurídica reformula el derecho positivo y lo adecúa a ciertos ideales es a través de la atribución al legislador de ciertas propiedades de racionalidad que se encuentran muy lejos de las propiedades de un legislador real. En ese sentido, para la dogmática jurídica, el legislador es el único individuo que ha dictado todas las normas que integran el ordenamiento jurídico. Es imperecedero, mantiene su voluntad y la validez de la norma. Es consciente de las normas que sanciona, es omnisciente, porque conoce todas las circunstancias fácticas comprendidas por la norma que dicta. Es operativo, porque no se dictan normas que carecen, que no se pueden aplicar. Es justo, porque les imputa a sus propósitos las soluciones interpretativas axiológicamente más adecuadas. Es coherente, porque su voluntad no puede contradecirse consigo misma. Es preciso porque su voluntad posee siempre una dirección unívoca con independencia de imperfecciones del lenguaje que utiliza. Como vemos, la dogmática jurídica atribuye al legislador características que no son reales. De esta forma, los juristas dogmáticos pueden atribuirle al legislador soluciones que en realidad proponen ellos mismos para adecuar el sistema a ciertos estándares axiológicos vigentes, cerrar lagunas, etc. Como realmente lo hubiera pensado un legislador. Otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales. Cuando al sistematizar el ordenamiento jurídico se reemplaza un conjunto de normas por principios más generales y pretendidamente equivalentes a ellas, se logra una economía del sistema, cuyas consecuencias lógicas son más fáciles de determinar. La dogmática, además,
formula teorías que buscan describir algún aspecto importante de la realidad social o del estatus ontológico de alguna institución o concepto. Otra técnica comúnmente utilizada es la de la naturaleza jurídica, de los instintos jurídicos, que le permite a los juristas establecer soluciones normativas bajo la pretensión de elucidar conceptos jurídicos supuestamente que reflejarían aspectos de la realidad. Derecho y moral. Relaciones entre el derecho y la moral. Uno de los problemas para definir el derecho es que tiene una carga emotiva favorable. Las connotaciones emotivas de la palabra se deben a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial con el de la justicia. Esa relación se ve reflejada con el concepto de derecho, pero varía según diferentes posturas. Nino nos presenta 10 tesis de esta relación. Las normas de un sistema jurídico reflejan valores morales de la comunidad en la que rigen o del grupo de poderes que las dicta. Las normas de un sistema se ajustan a principios morales de justicia universalmente válidos. 3. Las normas del sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera sea la validez de estas pautas desde el punto de vista de la moral crítica o ideal. 4. No es posible una distinción tajante entre norma jurídica y norma moral vigente en una sociedad. Los jueces aplican de hecho en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas y principios morales. Los jueces deben recurrir a normas y principios morales para resolver cuestiones que no están claramente resueltas por las normas jurídicas. Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas que contradicen radicalmente los principios morales justa o injustamente. Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera sea su origen y contenido, y debe ser aplicada por los jueces y obedecida por la gente. La ciencia jurídica debe encarar la tarea de reformular principios de justicia aplicables a diferentes situaciones jurídicamente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen esos principios morales. 10. Para identificar un sistema normativo como orden jurídico, debe verificarse que satisfaga ciertas condiciones fácticas y se adecúe a los principios morales y de justicia, ya que de lo contrario, el sistema no puede ser considerado jurídico. Es preciso preguntarse qué diferencia existe entre derecho y moral. Álvarez Ledesma sostiene que la moral establece mandatos que se dan al interior de cada individuo. Implica la unilateralidad, relaciones del sujeto con su propia conciencia. O sea, un hecho, un acto queda a la moral de cada uno. Mientras el derecho regula la vida en sociedad, implica bilateralidad, nuestra relación con los otros. Además, las normas morales demandan cumplimiento espontáneo. Depende de la voluntad de cada individuo. Mientras que el mandato jurídico puede ser impuesto contra la voluntad del individuo por medio de la coerción. Por otro lado, ambos tienen fines distintos. La moral busca la perfección del hombre mismo, mientras el fin del derecho es social y provisorio. Moral ideal y moral social. La moral ideal, también llamada moral crítica, se refiere a un conjunto de principios o reglas de orden ideal que son parámetros de bondad o maldad, criterios de lo correcto o incorrecto, para justificar o condenar una conducta humana. Es la moral del hombre virtuoso que responde a los llamados de su conciencia. La moral social o moral positiva
supone un conjunto de reglas de conducta con carácter incoercible, socialmente aceptadas, que prescriben lo que está bien y lo que está mal, lo que hay de bueno y de malo, lo que debemos o no hacer en nuestra relación con los demás. Responde a los llamados de lo que cree o piensa la sociedad como modelo de corrección pública. El iusnaturalismo. El iusnaturalismo sostiene dos tesis centrales. 1. Hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Tesis de la filosofía ética. 2. Un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Tesis acerca de la definición del concepto de derecho. Dentro de la corriente de pensamiento existen otras, puesto que si bien los iusnaturalistas coinciden en sostener ambas tesis en simultáneo, discrepan acerca del origen o fundamento de los principios morales y de justicia que conforman el derecho natural, acerca de los cuales son esos principios. Nino. En este sentido, podemos hablar de naturalismo teológico, iusnaturalismo racionalista, iusnaturalismo historicista y iusnaturalismo basado en la naturaleza de las cosas. El teológico, se basa en Santo Tomás de Aquino, tiene que ver con el derecho, que el deber ser lo que es válido, verdadero, universal, necesario e inmutable. Las leyes positivas deberán ser obtenidas por conclusión de un derecho natural. Ese es el iusnaturalismo teológico. El iusnaturalismo racionalista corresponde con un movimiento iluminista europeo de los siglos XVII y XVIII, y sus expositores fueron Kant y Spinoza. Esta concepción del derecho natural deriva de la razón humana. De este modo, desde esta concepción se intentaron formular sistemas de derecho natural, normas básicas como axiomas autoevidentes para la razón humana, de lo que derivan el resto de las normas de manera lógica. El iusnaturalismo historicista. Uno de los principales exponentes fue Savigny, que vivió desde 1779 hasta 1861. Esta concepción tuvo la pretensión de inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Los criterios para determinar lo bueno y lo malo se ven determinados por la dirección que toma la historia. Lo que debe ser se infiere de lo que es, de lo que fue y de lo que será. El iusnaturalismo, basado en la naturaleza de las cosas, es una concepción defendida por autores como Welzel, que nace en 1904 y muere en 1977, ya es más contemporáneo, y en ella se sostuvo que algunos aspectos de la realidad poseen fuerza normativa y son fuente de derecho a los cuales el derecho positivo tiene que adecuarse. ¿Qué es el positivismo jurídico? El positivismo es una expresión ambivalente. Tiene varias acepciones. Una es el escepticismo ético. Esta concepción considera que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Se considera que los únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible racionalmente son los juicios de contenido empírico. Los enunciados morales no satisfacen esa condición y no expresan genuinas proposiciones que puedan ser calificadas como verdaderas o falsas. Esta concepción se opone
a la tesis número 1 del iusnaturalismo, que sería la del teológico, ¿no? Después está el positivismo ideológico, que es como un pseudo-positivismo. Esta tesis afirma que cualquiera sea el contenido de las normas del derecho positivo, tiene validez o fuerza obligatoria y deben ser obedecidas por la población aplicadas por el juez, sin importar el contenido moral. Nino sostiene que el positivismo ideológico pretende que los jueces asuman la posición moralmente neutra y se limiten a decidir según el derecho vigente, y concluye que tal pretensión deviene ilusoria. Esta concepción corresponde con la última tesis, la del derecho y la moral. El formalismo jurídico. Esta concepción, el derecho está compuesto por preceptos legislativos, con normas promulgadas explícita y deliberadamente por organismos oficiales y centralizados con el fin de ordenar la sociedad. Esta concepción se corresponde con la tesis historicista. Positivismo metodológico o conceptual. Para esta concepción, el concepto de derecho no debe caracterizarse por sus propiedades valorativas, sino tomando en cuenta solamente propiedades descriptivas. Esto es, que las propiedades acerca de los que el derecho dispone no implican juicios de valor y son verificables en relación a ciertos hechos, verificables empíricamente. No niega que existan principios morales y de justicia, solo que considera que el orden jurídico no precisa adecuarse a aquellos para ser calificado como tal. Bueno.